Muy pero muy buenos días, Juan. Bienvenido al Resto de Billuterí en FM Cristal 107.1 desde Comodoro Rivadavia. ¿Cómo estás? ¿Desde Comodoro Rivadavia? Sí, está en Muy Comodoro. bien, saludo para vos. Hola. ¿Estás en Comodoro, no, Juan? Sí, en Comodoro. Te hago una pregunta. ¿Por qué te dicen Juani si sos Juano? Y porque desde chiquito siempre fue Juanito. Después me gustaba la pintura y me gustaban los Juanitos Laguna de Berni. Siempre quedó Juani. Y todos los que me conocen desde pequeño, así me llaman. Mirá vos, Así casi que te presento como Juan natural. Ignacio, imagínate. No, pero es que es así. Todos los que me conocen desde chico me dicen Juani y nunca, algunos nunca se preguntan por qué, pero ya viene impuesto. Y sí, claramente no va con el Juan Horacio, pero soy Juani para todos. Bueno, Juan Horacio, amante de las motos, ¿es así? Ah, eso sí, es cierto. Y de la música. Perdón, cuenta, ¿qué tal, Juan? Soy Santiago Costa. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Cuenta la leyenda que muchos viajes en moto con el gobernador hace unos años. Y no tanto. Cuando el gobernador era un hombre sin ocupaciones, algunos hemos compartido. Pero luego de que asumió él en la función pública, no se pudo dar más ese gusto, lamentablemente. Y yo lo he hecho realmente muy poquito desde ese momento también. Juan, ¿te puedo decir más tranquilo o no? ¿O preparado para lo que viene? ¿Cómo te definís en este momento, 2 años después de haber asumido? Y siempre es con relación a qué. Si vos me preguntás con relación al año 2020, y sin duda el 2021 fue mejor. Aun cuando no hayamos tenido un resultado electoral esperado, nadie puede discutir que la situación financiera y económica de la provincia hoy es mejor que la existente en la misma época del año pasado. Es decir, tal vez todavía no se alcanza a cristalizar o a ver el progreso, pero sin ir más lejos, el esfuerzo ha sido fenomenal y vamos a culminar el 2021 con el Estado provincial habiendo cancelado 17 masas salariales por el atraso que se traía. Esto es realmente algo A ver, una que pregunta. nunca se había visto en la provincia, que nunca se había visto en la provincia del Chubut, y si bien es consecuencia de los atrasos en los que se incurrió previamente, también a ello contribuyó de manera muy importante la pandemia. Igual, hay quienes dicen, sí. Perdón, la crisis en Chubut arrancó antes de la pandemia. Ya se habían desdoblado los salarios antes de que asumiera su segundo mandato del gobernador en agosto aproximadamente. Por de supuesto 2019. que arrancó antes, pero la pandemia la profundizó. Usted no puede desconocer que la pandemia hizo, por ejemplo, que casi el principal recurso de la provincia del Chubut, que es el que genera, que son las regalías, y los secundarios que vienen de los impuestos que pagan aquellas empresas de servicios, se vieron completamente afectados por la pandemia, y eso agravó mucho más la crisis financiera, que podría haber sido sorteable, o al menos no hubiésemos llegado nunca al nivel de atraso salarial en el que incurrimos el año pasado. Fíjese que en algún momento había compañías que debían pagar para sacar el crudo porque no tenían capacidad de almacenamiento y el valor era $0 o $10. Hay quienes hoy dicen, la provincia se recuperó, se está recuperando por el precio del crudo. Bueno, también se fundió por el precio del crudo. Es decir, somos prácticamente un monocultivo. Y esto pasó, y esto es nadie lo puede desconocer. El país mismo, el mundo entero se paralizó por la pandemia. Cuando se paraliza el país y se paraliza la actividad económica, ¿qué sucede? La gente deja de pagar impuestos. Claro, recorta por ahí. ¿Y qué pasa con esto? Los recursos que debería ingresar a la provincia por coparticipación también disminuyeron. Entonces tuvimos de todas las fuentes de ingresos que tiene la provincia, que son regalías, ingresos propios y coparticipación, todas disminuyeron. Es decir, la provincia, como dice Santiago, es cierto, venía con una crisis financiera y económica importante, pero lo que pasó con la pandemia fue explosivo. Ahora usted recién dijo... Estamos llegando a fin del 2021 habiendo cumplido las metas presupuestarias. En realidad superaron esas expectativas, las del 2021, se redujo el déficit y entramos con un presupuesto proyectado al 2022 ya sin déficit. Es decir, puede ser que no se vea cristalizado, que no sea reconocido, todavía falta mucho, pero sin duda que estamos en un escenario muchísimo mejor, y así lo vamos a estar en el 2022, que lo que ya transitamos en el 2020 y en el 2021. Ahora, detengámonos en un par de cosas ahí. Por ejemplo, usted habló de los ingresos propios. Se anunció muchas veces agencia de recaudación, subir el impuesto rural. No, la provincia no logró recaudar
o por ingresos propios en ese tipo de impuestos, es como que hubo muchas iniciativas frustradas. Sí, es verdad que hubo iniciativas frustradas, pero también, como todo, o sea, es difícil analizar las intenciones planteadas como objetivo previo a la pandemia con lo que sucedió después, porque todo se paralizó. Inclusive hasta costó poner a rodar la maquinaria legislativa. Es decir, y la agencia de recaudaciones tiene por fin a ser más eficiente y más ágil la recaudación, pero no crea tributos nuevos. Sí, como dice usted, después de mucho tiempo se trató de poner en vigencia el impuesto inmobiliario rural. Finalmente resultó que había muy pocos productores empadronados, entonces hubo intimaciones, tiempo para regularización. Seguramente en ese esquema se va a ir mejorando, pero la verdad es que la provincia no cobraba el impuesto inmobiliario rural hacía muchísimos años. Y así con todo, pero la verdad es que no es un año para el 2020, sobre todo la primera mitad, no es un año para fijar parámetros porque toda la planificación que cualquier gobierno, ya sea provincial, nacional, fíjese, el gobierno nacional estuvo hasta un tiempo importante en default hasta poder regularizar la deuda con los acreedores privados. Ahora está muy complicado con el Fondo Monetario Internacional. La provincia de Buenos Aires estuvo muy complicada también para renegociar su deuda pública, con una estructura muchísimo más blanda que la que teníamos nosotros. Es decir, la situación fue extremadamente delicada. Y bueno, eso se vio, la verdad es que hubo tensión, hubo crisis económica y también política, y entiendo hoy que a pesar de todo se va hacia un año mejor que el que transcurrió. Puede ser también ahí, el ministro Antonena da como una de las claves, una de las causas de poder reordenar un poco el tema económico, la renegociación de la deuda, que obviamente, bueno, alivió los vencimientos. Ahora hay algunos economistas como Facundo Val que marcan que en realidad el problema es que no se aplanó la curva de vencimientos, sino que se corrió para adelante, pero va a ser un problema muy grave para el gobierno siguiente. A ver, el problema ya lo tenía este gobierno, lo va a tener el siguiente. Lo que hay que discutir en Chubut es cómo se incrementan los recursos. De todos modos, los vencimientos eran... ya parte de esa deuda se pagó, porque se pagó parte del capital. No es cierto que se corrió toda. De hecho, se pagó muchísimo dinero hasta que se logró renegociar. Prácticamente se pagaron los vencimientos por el BOCADE en el 2020, creo abril, agosto y no sé si octubre, por ahí. Y después se lograron más años. Sí, disminuyó un poco, lo que sí generó tiempo para que la provincia pueda saldar otras deudas y otras obligaciones. Porque en un momento se pagaba BOCADE, BODIC, BOPRO, o sea, realmente la situación era muy pesada y la recaudación de la provincia menguaba. Este sistema de endeudamiento garantizado con regalías petroleras a través de un fideicomiso es realmente muy complicado, porque si bien defoltear para un Estado provincial siempre debe ser mala palabra, porque en definitiva el crédito bien entendido debe ser utilizado para obras de infraestructura y debe ser visto positivamente cuando se trata de desarrollo. En nuestro caso, estábamos en una situación en la que no se podía hacer frente a obligaciones primarias del Estado, pero esta estructura de deuda garantizada hacía que los acreedores continuaran cobrando. Cuando uno, si estuviera en condición de elegir, dice, bueno, es verdad, yo no quiero defoltear, quiero honrar mi palabra, pero a los empleados les voy a pagar primero. Bueno, en este caso ni siquiera se podía eso. Entonces, eso hacía que la situación fuera extremadamente compleja. Esta estructura de deuda comenzó en el gobierno de Bussi, continuó el de Las Nieves, y bueno, lógicamente ningún acreedor iba a renegociar en otras condiciones o perdiendo esa ventaja que tiene a la hora de poder cobrar su crédito. Entonces eso hacía muchísimo más compleja la renegociación, porque quien negociaba con los acreedores no estaban ni siquiera en condición de decir yo no te voy a pagar porque no te puedo pagar. Juan, te llevo a lo personal. ¿Cómo viviste estos 2 años? Uno desde afuera, uno analizando las gestiones dentro de la legislatura, puede decir que te tocó bailar con una complicada, ¿verdad? Porque
uno ve que sos presidente de un bloque oficialista, donde obviamente todas las miradas van a ir hacia vos en un montón de aspectos, inclusive en esto de lo que se tuvo que sacar para las renegociaciones o los impulsos de los proyectos del Ejecutivo, que ya nos vamos a meter de lleno, como por ejemplo en el tema minero, pero además las cuestiones o los tires y aflojes políticos. ¿Cómo la surfeaste o cómo la manejaste o cómo crees que la manejaste? Mirá, la verdad que hicimos lo que pudimos. Yo tengo, independientemente de mis opiniones personales, tengo muy claro cuál es mi rol y para qué me eligieron. Y la verdad es que cuando siempre me gustó la política, siempre milité en política, pero muchas veces me habían tentado para postularme a algún cargo electivo y siempre había dicho que no. Y cuando el gobernador me invitó y me propuso encabezar la lista, acepté con orgullo, pero también sabiendo que eso implicaba una responsabilidad, que era... La tuvieron que remar igual un poquito, ¿no? Que era bancar lo que había que bancar, y que la situación venía realmente complicada. Y sobre todo, no se trataba solamente de una situación económica complicada, sino que, como todos saben, y por suerte ahora la situación está mejor, estuvo políticamente complicado. Sí, de las relaciones, me refiero. Los acuerdos previos a la elección, que de alguna manera llevaron al espacio al triunfo, quedaron muy endebles, por lo menos en la primera mitad del 2020, y se fueron, digamos, como apaciguando las cosas hacia el final del año. La situación fue realmente delicada. Si vos me preguntás en términos personales cómo creo que mi desempeño, hice lo que pude, tal vez lo podría haber hecho mejor. Lo que sí te puedo decir es que puse todo mi esfuerzo, y siempre con muchísima responsabilidad, porque entendí el escenario en el que estábamos, la angustia de la gente. Realmente fue muy difícil. Vos por ahí me conocés algo más, Gonzalo, que otros. Vos sabés que yo tenía una vida bastante cómoda antes de la política, y la verdad que para mí fue un cimbronazo desde todo punto de vista, pero lo tomo como un aprendizaje que me hace mejorar y que me hace creer mucho más esta vocación que abracé. Se puede decir que hoy el bloque oficialista son 11 más 3 del sastrismo, más 2 aliados que son Carlos Eliseche y Sebastián López. Y yo no pondría nombres y apellidos, pero lo que sí puedo decir que entre propios y aliados, en la mayoría de los temas importantes logramos acordar una mayoría que nos posibilita avanzar, y eso en una provincia que estuvo muy complicada económica y políticamente es un avance institucional importante. Bueno, me imagino que ya hablando y tejiendo redes para lo que será el tema de la zonificación minera. En realidad eso se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Uno siempre intenta buscar el consenso. A veces hay muchos diputados que no dicen que están de acuerdo y que luego no se animan a debatir sobre el tema, o no lo apoyan públicamente. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque pareciera que no se puede encontrar un lugar, entre comillas, neutro, donde puede haber un debate, como puede ser en un espacio universitario, porque lo que se generó en la legislatura, creo, algunos lo caracterizaron como exposiciones, ¿cómo se diría? Sí, como exposiciones. Unipersonales. Sí, o bueno, del sector, y cuesta encontrar ese punto de apoyo, sobre todo, a ver, lo pongo en estos términos a ver si usted coincide. Cuando dos personas debaten a veces y están muy convencidas cada uno, no le van a cambiar la opinión al otro, pero el tercero que está escuchando es el que se puede llevar otra idea. Pareciera que no se puede generar eso. Coincido en algún punto, pero no totalmente. Quien debate debe estar dispuesto, quien acepta el desafío de debatir sobre un tema, independientemente de la posición sólida que pueda tener, debe estar dispuesto a escuchar al otro, reflexionar y, si es necesario, modificar su idea, porque si no, no tiene sentido. Ahora, en lo que sí es muy difícil, y acá es cuando
cuando entramos en el terreno de la antipolítica o de la no política, es cuando uno dice sí porque sí y no porque no porque no. El no es no y el sí es sí y el sí porque sí es la antipolítica. Entonces, con esas posiciones irreductibles es muy difícil llegar a un punto de encuentro, llegar a analizar, porque a mí ustedes me pueden hablar, y son parte de las críticas que hay en cualquier proyecto minero, del control ambiental, es decir, bueno, no hay medidas sustentables sin un control ambiental sólido, con organismos descentralizados o paraestatales o no estatales o con organizaciones intermedias o no gubernamentales. Entonces, bueno, fantástico, yo puedo aceptar esa idea y de hecho parte de eso se ha tomado y se ha modificado en el dictamen del proyecto 128 que no se corresponde con el proyecto original enviado a la legislatura. ¿El rol de las universidades, por ejemplo? ¿Cómo? ¿El rol de las universidades? Pero por supuesto, están invitadas en el proyecto 128. Porque pareciera que la gente no cree, pareciera que la gente no cree que el Estado chubutense tenga la capacidad de controlar cuando, por ejemplo, no puede controlar áreas como la pesca o le cuesta mucho controlar áreas como la pesca. Bueno, eso es realmente es una situación muy triste, que el Estado deba reconocer su impotencia para efectuar algunos controles. En realidad habla de la situación en la que nos encontramos en la provincia, que no viene de ahora, sino de muchísimos años. Pero asumido eso, que es lo que pasó en este proyecto de ley, por ejemplo, se generan los mecanismos alternativos para el control. Entonces, en ese punto, sí es válido el debate, sí es enriquecedor, y entonces uno puede estar de acuerdo o no con una actividad. Ahora, realmente es una actividad lícita que se desarrolla en todo el mundo, y hasta desde el punto de vista del ambientalismo es discutible, porque cuando hablamos de ir a una economía, a una matriz energética descarbonizada, o a menos emisiones, o a energías renovables, o a paneles solares, etcétera, todo eso utiliza insumos esenciales que son materia, que son mineros, recursos mineros, básicamente. Es decir, en algún punto vamos a encontrar el sustituto del petróleo en términos energéticos, pero para desarrollarlo hace falta minería. Es decir, entonces por un lado se dice, no, esta actividad no es sustentable, esta actividad contamina, pero por otro lado esa actividad es base también de un cambio en lo que es la contaminación a nivel global. Bueno, se han encontrado otros sustitutos para generar los paneles solares, para generar las baterías de litio, por ejemplo, que también tienen componentes de plata, de cobre, además del propio litio, etcétera. Es decir, el debate es muchísimo más grande. Pero hay que estar dispuesto a discutir sobre el tema y no decir no es no, ni del lado de los que están a favor decir sí, porque esto tiene que salir, o yo tengo un voto más o un voto menos. La cuestión es justamente poder hablar del tema, porque el debate debe ser enriquecedor. Ahora, lo que yo entiendo que no se puede hacer en una provincia o en un país donde no hay inversiones genuinas, donde cada vez tenemos más pobres, donde tenemos una zona de la provincia que está olvidada, que hace 50 años representaba el 15% de la población de la provincia y hoy representa el 1,5%, donde no tienen otros recursos y donde no va a haber desarrollo de infraestructura real si no se desarrolla un proyecto de esta envergadura. Creo que no nos podemos dar el lujo de no discutirlo con todas las aristas. ¿Cómo se explica o cómo entiende usted la posición, más siendo de Comodoro, ¿no? La posición de la clase política de Trelew, donde la desocupación y la pobreza es tan alta que esté en bloque, la clase política está en bloque, que podría ser la ciudad, una de las ciudades más beneficiadas, está en bloque opuesto al proyecto de zonificación minera? Y yo realmente no lo entiendo, porque creo que el dirigente debe tener una mirada muchísimo más allá de lo que es la opinión popular, independientemente de que se debe basarse en ella, respetarla, pero debe estar dispuesto a dar el debate. Y realmente, luego del cierre del polo textil, que salvo alguna situación particular no tiene más futuro en la zona, porque el mundo ha cambiado, porque no se puede competir contra los chinos en esa materia, porque justamente no somos competitivos. La verdad es que no lo entiendo. Yo esperaría que los dirigentes, y que de hecho el propio Maderna en algún momento hasta firmó una solicitada pidiendo por favor el desarrollo de la zonificación minera, cuando Macri era presidente de la Nación. En aquel momento en el que Linares le pedía al gobernador que por favor deje atrás los preconceptos y los prejuicios y que envíe un proyecto a la legislatura. No sé si ustedes lo recordarán, calculo que sí.
Sí, sí. Ahora, Juan, te hago una entonces pregunta. yo no entiendo esos cambios de opinión, porque me parece que cuando se habla de política de Estado y de pensar una provincia para los próximos 10, 20 o 30 años, no se puede cambiar de opinión en ese sentido 2 años después. Ahí quería llegar, porque hablaste, te escuché bien detenidamente en todo lo que expresaste sobre este tema, y hablaste de esa apertura que hay, vengan, participen, planteen sus modificaciones. Una legisladora que planteó sus modificaciones, que fueron aceptadas, fueron corregidas dentro del proyecto, se hizo básicamente lo que ella quería en esos puntos, como es Rosana Artero, y después votó en contra. Esas son las contradicciones que uno como ciudadano se pregunta, o sea, se plantea, que es raro, ¿no? Decir, Sí, che, me abren la puerta, planteo las modificaciones que yo quiero, pero después voto en contra igual. Bueno, es así, yo me puedo hacer cargo de mi actuación, pero realmente es incomprensible, porque entonces estamos ante un escenario que no es razonable o racional. Si yo planteo objeciones sobre un tema, si yo planteo que con determinadas acciones se pueden mejorar, bueno, luego, si quienes están trabajando en el asunto admiten que eso es una mejora, lo incorporan, y eso enriquece el proyecto, bueno, después le voy a explicar por qué no lo voy a acompañar. Porque la propia diputada en varias oportunidades ha dicho que ella justamente no era antiminera, pero que planteaba determinadas objeciones. Bueno, esas objeciones fueron tomadas. Y aparte esto hay que enmarcarlo en una estrategia de país, que lamentablemente, por diferentes cuestiones, hoy Argentina no tiene mucho más atractivo en términos económicos o de inversión inmediata, que la que está relacionada con los recursos naturales, por diversos motivos que por ahí no vale la pena hilar fino, pero tenemos cuestiones de seguridad jurídica, cuestiones de cambio de reglas del juego continuas, pero bueno, cuando uno tiene, a veces, a pesar de todo esto, cuando uno tiene recursos naturales, tiene una ventaja, que es poder reponerse rápido y poder atraer algún tipo de inversión. Pero a través de eso, si luego mostramos que somos serios, y nos desarrollamos y generamos infraestructura suficiente, seguramente vamos a poder desarrollar otras aristas de la economía y también, ¿por qué no pensar en agregar valor? Pero por algo hay que empezar, Ahora, yo invito a todo el mundo que habla de este tema, cuando hablan porque mucha gente no conoce la provincia, esa es la verdad, conocen las grandes ciudades. Yo invito a quien quiera hablar de este tema a pasar 2 o 3 días en Telsen, Gangán o Gastre. Ahora, perdón, ¿esa la única posibilidad de crear trabajo en esas zonas es la minería? La única, entiendo yo, que la única que puede generar desarrollo de infraestructura suficiente, mejorar casi inmediatamente la calidad de vida de modo exponencial y hacer que los jóvenes no migren hacia las ciudades, entiendo que sí. Luego seguramente hay otros trabajos, como el rural o lo que sea, pero la verdad es que se están abandonando los campos. Y lo que también debe verse es que al lado de estos proyectos, luego se pueden potenciar otras actividades, porque estos proyectos necesariamente para desarrollarse necesitan llevar la infraestructura necesaria. Estamos hablando en términos de conectividad. Sí, vi que hasta el proyecto plantea incentivar la agricultura, bueno. Exactamente, pero una vez que usted tiene el agua, que tiene la energía, que tiene el internet, que tiene las bases para desarrollar otras actividades. Ahora, primero hay que hacerlo eso. Sí, redondeando... Y eso cuesta cientos de millones de dólares. Redondeando un poco este tema, le quería preguntar, antes de pasar a los pliegos, la agenda del oficialismo en la legislatura, pues estamos hablando obviamente del presupuesto que es la ley marco para todo el año que viene, estamos hablando del tema de los pliegos para completar el tribunal, que la verdad creo que va a ser uno de los saldos de la gestión de Arcioni si se logra completar el tribunal. ¿Qué otros temas están en agenda? Bueno, no sé si el proyecto de zonificación, pero abriendo un poquito, ¿cuál en la listita, qué temas tienen? A ver, varios, porque uno tiende a pensar que lo único que sucede en la legislatura es lo que pasa, es lo que envía el Poder Ejecutivo, y realmente hay proyectos de diputados que son interesantes. En términos personales, me gustaría terminar el año habiendo sancionado con Chubut, sancionando por primera vez en su historia la creación del Comité de Seguimiento contra
de la Convención contra la Tortura, por ejemplo, que es un proyecto de mi autoría. También voy a intentarlo, aunque no creo que lleguemos con los tiempos, que se sancione la ley de historia clínica electrónica en la provincia del Chubut. Que si hubiésemos contado con esa herramienta desarrollada, seguramente hubiésemos incurrido en menos gastos durante la pandemia y también... Perdón Juan, ¿me podés volver a repetir ese proyecto? Historia clínica electrónica. Esto nos hubiera permitido, va a llevar años implementarlo, pero hay que empezar. Ese es un proyecto de mi autoría. Bien. En el que planteo que en todas las instituciones públicas y privadas de la provincia existe historia clínica electrónica, estén subidos los estudios médicos. Eso implica menos duplicación de estudios, implica que se pueden generar mejores estadísticas, trazabilidad. Por ejemplo, en una pandemia como la que atravesamos, hubiésemos podido detectar automáticamente cuáles eran las personas mayores de 60 años con problemas pulmonares. Igual, ¿le puedo hacer un pedido, ya que estamos hablando de este tema? Sí. Si lo hacen, que lo hagan bien, porque ya ha pasado en otras instancias de la provincia donde se instrumentan mecanismos electrónicos y mismo en la gestión de salud y tienen conflicto con la empresa y después eso queda judicializado y no solo no se brinda el servicio que está previsto, sino que la provincia se compra un conflicto legal con empresas que tienen tremenda espalda y sede en microcentro y dura años. Hay casos de esos. La verdad es que yo no estoy planteando ningún negocio con ninguna empresa, estoy planteando la implementación en la provincia y creo que el Estado puede hacerlo sin la necesidad de contratar un servicio, ni un servicio externo me refiero. Creo que tiene la capacidad para hacerlo en este caso y creo que es un objetivo al que debemos aspirar en términos de salud, como una política pública, no de corto plazo. Si nosotros debemos aspirar los chubutenses a que una persona que se atendió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, cuando va derivada al hospital de Trelew y lo atiende un médico, pueda con su identificación, el médico que lo atiende, saber todos los antecedentes clínicos, no solamente por esta patología, sino por todas las demás. Se va a ahorrar en estudios, seguramente va a haber diagnósticos mejores, porque muchas veces el paciente ni siquiera recuerda qué es lo que ha tenido, que puede implicar alguna desventaja en el tratamiento que se le va a asignar. Es decir, son políticas que van más allá de la coyuntura, que son políticas de Estado, y me gustaría que podamos hablar mucho más de estas cuestiones que a la larga son transformadoras de la calidad de vida de los ciudadanos, porque lamentablemente estamos siempre, y porque la realidad nos lleva a eso, siempre hablando de la coyuntura, y hay que atravesarla, pero aparte de la mirada corta debemos tener una mirada de mediano y largo plazo, porque si no, los pueblos no crecen institucionalmente y nosotros necesitamos que la provincia, que fue vanguardia en muchas cuestiones, vuelva a crecer institucionalmente. Juan, para ir cerrando ya la entrevista, meternos directamente en el tema de pliegos, que como bien decía mi compañero Santiago, sin duda va a ser como un saldo de la gestión de Mariano Arcioni en esto de como dejar bien el Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo lo analizás? ¿Se va a tratar el 16-17, puede ser? ¿16-18? Sí, la verdad es que celebro que exista madurez, porque realmente si se han enviado los pliegos, lógicamente no hay que ser ingenuo, es porque existen conversaciones previas tendientes a lograr las mayorías necesarias para poder designar a los jueces. Luego veremos si eso se concreta al momento de votarlo, pero sí hubo proactividad en este sentido, se movieron las piezas, se activó el procedimiento y la verdad que es para celebrar, porque ese era otro déficit institucional grave de la provincia. La Constitución provincial manda que no puede haber menos de 3 jueces del Superior Tribunal de Justicia, y ya estaba funcionando de forma anómala porque quedaban solamente 2 magistrados, el doctor Mario Vivas y el doctor Alejandro Panisi. Hace unos meses el doctor Alejandro Panisi estuvo de licencia, con lo cual llegamos hasta el punto de que hubiera un solo magistrado a cargo del Superior Tribunal. Y en términos institucionales no es una pavada esto, porque el Superior Tribunal de Justicia, además de administrar los recursos del Poder Judicial, es quien fija la doctrina legal, es quien resuelve temas claves
que son los que hacen que en el fondo un inversor, cuando tiene que decidir dónde realizar una inversión, porque hoy no solamente competimos contra otros lugares del mundo, competimos contra las provincias vecinas a veces para pegar una inversión. Y cuando alguien va a hacer una inversión importante, analiza el marco jurídico, las instituciones, la solidez, los criterios, y bueno, entiendo yo que va a ser un avance muy importante lograr de una vez por todas conformar el Superior Tribunal de Justicia como se merece. Pais, en esto de los acuerdos que usted nombraba recién, veo Napolitani, veo Banfi, veo Báez, con currículums un poco más robustos que el de la jueza Bustos de Rawson. Pareciera que el gran diferencial de la jueza Bustos justamente es ser de Rawson y responder o estar más cercano al radicalismo y a BIS. ¿No está un poco flojo el currículum de Bustos? No, yo no, la verdad es que... Es jueza de faltas, ¿no? Sí, pero no hay que analizar las trayectorias únicamente en función de la tarea que han desempeñado, sino también de lo que han estudiado, de cómo se han manejado en el ámbito privado y de qué otros cargos han ocupado en el ámbito público. Nosotros tuvimos jueces hombres en el Superior Tribunal de Justicia que tenían muchísimo menos antecedentes que la doctora Bustos, y nadie los criticó a ellos. Parece que si es mujer, tiene que tener más requisitos que un hombre, y yo no comparto con eso. No voy a personalizar, pero le aseguro que tuvimos jueces en el Superior Tribunal de Justicia, hombres, con muchos menos antecedentes que la doctora Bustos. Bueno, ¿cómo te sentiste, Juancito? Bien. La verdad que una charla amena. Una entrevista. Estoy un poco con tos, así que les pido perdón si tosí durante la entrevista, pero estoy saliendo de una faringitis. El operador dice que no se haga problema, que él lo soluciona después, porque después lo va a poder ver en el canal de YouTube, la nota completa, escucharla, ¿no? Así que no se preocupe. Todo se evita, gracias. Juan. Gracias al operador, entonces. Bueno, te agradecemos desde ya que hayas estado con nosotros, que ya te hayas tomado estos minutos para estar en el resto de Billutería, en una nota amplia. ¿Cuántos minutos, señor? ¿Más o menos? Media hora. Media hora de entrevista, así que lindo tenerte con nosotros, Juan. Bueno, ha sido un placer para mí, un saludo muy grande y disfruten de lo que resta del fin de semana.